Sí. Veo yo que eres como inconstante. Y cuando te enamoras, estás muy bien, lo pones todo, te vas a vivir, Sí. pero enseguida te desencantas. Yo considero que es porque no he encontrado a la persona adecuada. Imagínate hasta qué punto me llega a preocupar a mí el hecho de encontrar a esa persona, que claro, cuando llevaba ya 7 o 8 años de estar separado de mi primera relación y de no encontrar una persona con la que fuera bien, llegué incluso hasta ir a un psicólogo para ver si es que yo tenía algún problema y es que por eso no encajas. Y el psicólogo me dijo, no, tú eres una persona completamente normal, muy abierta y tal, y sencillamente que no has coincidido con la persona adecuada. Tienes una... ¿Cuánto? Bueno, no, ¿Dos hijas? tengo 2 hijas, sí. Tengo una hija de 14 años y otra hija que el 24 de 5 hará 2 años. De otra De relación. otra relación, sí. ¿Que cuándo se rompió esa relación? Esa relación pues debe hacer unos 8 meses más o menos. 8 así. meses. Sí. Oye, ¿y por qué vienes al programa? ¿Tienes problemas para relacionarte si has tenido 3 o 4 relaciones? Pues no sé, pero de momento no hay maneras de coincidir con una persona ¿Y que qué sea buscas? constante y que me funcione. ¿Qué buscas? ¿Qué busco? Pues una chica sincera, romántica, que le guste viajar a estos sitios románticos que a mí me encantan. ¿Pero tú puedes invitar a esos sitios o lo pagáis a medias? A medias, a medias. Yo creo que eso es compartir. Yo eso de todo uno, todo el otro, no. Y lógicamente también una de las cosas importantes es que entienda que yo tengo 2 hijas y que lógicamente tiene que aceptarlas. Porque Bueno. me había encontrado en una antigua relación con una chica de la cual estaba muy enamorado y que, bueno, después de salir un tiempo y así, llegó un día que sin plantearlo en ningún momento me dice, mira, quiero que vayamos a vivir juntos, pero te pongo como condición que te olvides de que tienes una hija. Claro, lógicamente, después de ese planteamiento le dije, mucho gusto de haberte conocido. O sea, que quede muy claro que tienes 2 hijas, que las quieres, que las cuidas cuando está... Espera, que tenemos una llamada. Sí, hola, buenas tardes. Hola, Ana, soy yo, Elena. ¿Quién eres? Elena. Elena, ¿de Sí. dónde llamas? Desde Madrid. Dime, Elena. Mira, es que este señor con el que estabas ahora mismo hablando... Carlos. Carlos, exactamente, pues tiene un atractivo, por lo menos para mí. Ah. Sí, lo tiene primero en los ojos, después la forma de expresión. Lo que ocurre es una cosa, que hay aquí algo que ya no está dentro de lo que él solicitaba. O, vamos, no solicitar, sino lo que quisiera. Él pretende, sí. Exacto, lo que pretende, muy bien dicho. Yo tengo 53 años. 53. Exacto, no los aparento en ningún momento, pero los tengo. Me gusta todo lo que a él le gusta. 35. O sea, a mí las aficiones que tiene, como por ejemplo viajar, indudablemente viajar me chifla. No significa que sea Venecia, París o a Italia. Viajar en sí me vuelve loca, me gusta muchísimo. Y Bueno, luego, pues gracias, Elena, un contacto. Yo no sé si tú quieres luego. Nosotros nos quedamos con los teléfonos, aquí todo es absolutamente confidencial. Ellos han expuesto, las llamadas que recibamos se las vamos a pasar a ellos. ¿A ti te importa la edad o no? No. O sea, que mejor conocer y luego ver. Claro, sí. ¿Qué? Sí. Aquí una madre que quiere colocar a su hija. Bueno, eso lo hablamos después. Es que nos tenemos que marchar un momentito, pero no se preocupen, enseguida volvemos.